Liturgia para hoy jueves 28 de julio. San Víctor I. El Papa Víctor I, africano de nacimiento, estableció para todas las iglesias la celebración de la fiesta de Pascua en el domingo siguiente a la Pascua judía. San Víctor murió antes de que comenzase la persecución de Septimio Severo, pero las persecuciones que debió sufrir por su enérgico celo para defender la fe le merecen el título de mártir. Según San Jerónimo, este santo fue el primero en celebrar los sagrados misterios en latín. Antífona. Hay diversidad de dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversidad de servicios, pero un mismo Señor. Y hay diversidad de funciones, pero un mismo Dios, que obra todo en todos. Oremos. Oh Dios, que enseñaste a los ministros de tu iglesia a servir a los hermanos y a no ser servidos, concédele disponibilidad para la acción, mansedumbre en su ministerio y perseverancia en la oración. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Primera lectura del libro de Jeremías, capítulo 18, versículos 1 al 6. Palabra del Señor que recibió Jeremías. Levántate y baja al taller del alfarero, y allí te comunicaré mi palabra. Bajé al taller del alfarero, que estaba trabajando en el torno. A veces le salía mal una vasija de barro que estaba haciendo, y volvía a hacer otra vasija según le parecía al alfarero. Entonces me vino la palabra del Señor. ¿Y no podré yo tratarlos a ustedes, casa de Israel, como este alfarero? Oráculo del Señor. Miren, como está el barro en manos del alfarero, así están ustedes en mi mano, casa de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 145. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob. Alaba, alma mía, al Señor. Alabaré al Señor mientras viva. Tañaré para mi Dios mientras exista. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob. No confíen en los príncipes, seres de polvo que no pueden salvar. Exhalan el espíritu y vuelven a polvo. Ese día perecen sus planes. Dichoso quien auxilia al Dios de Jacob. Dichoso quien auxilia al Dios de Jacob, el que espera en el Señor su Dios, que hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto hay en él. Dichoso quien auxilia al Dios de Jacob. Aleluya, aleluya, aleluya. Ábrenos el corazón, Señor, para que aceptemos las palabras de tu Hijo. Aleluya, aleluya, aleluya. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos 47 al 53. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: el reino de los cielos se parece también a la red que echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, la arrastran a la orilla, se sientan y reúnen los buenos en cestos y los malos los tiran. Lo mismo sucederá al fin del tiempo. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los echarán al horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Entienden bien todo esto? Ellos le contestaron: sí. Él les dijo: ya ven, un escriba que entiende el reino de los cielos es como un padre de familia que va sacando del arca lo nuevo y lo antiguo. Cuando Jesús acabó estas parábolas, partió de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oremos. Padre Santo, cuyo Hijo quiso lavar los pies de los discípulos para darnos ejemplo, recibe los dones que te presentamos y haz que, al ofrecernos como oblación espiritual, nos llenemos de espíritu de humildad y diligencia. Por Jesucristo nuestro Señor. Antífona. Dichosos los siervos a quienes el Señor, al llegar, los encuentra vigilantes. Les aseguro que se ceñirá, los hará sentar a la mesa y les irá sirviendo. Oración después de la comunión. Concede, Señor, a tus siervos, fortalecidos por el alimento y la bebida celestiales,
procurar tu gloria y la salvación de los creyentes, siendo siempre fieles ministros del Evangelio, de los sacramentos de la caridad, por Jesucristo nuestro Señor. Lección Divina. Oremos. Bendito seas, Padre, porque Jesús nos habló del reino con maravillosas parábolas que unen el anuncio de tu salvación y la felicidad del hombre. Señor, que la buena nueva del reino nos fascine de tal modo que arriesguemos todo para darle alcance. Amén. Lectura. La parábola de la red. En el Evangelio de hoy, el reino de Dios es comparado a una red barredera. Es la última de las 7 parábolas del discurso parabólico de Jesús, cuya conclusión entra también en la lectura evangélica. El punto central de la parábola no es tanto la red que arrastra toda clase de peces, buenos y malos, grandes y pequeños, cuanto la selección de los mismos. Tal selección es la última fase del reino de Dios, su juicio. Mientras es el tiempo de la paciencia de Dios, la parábola de la red tiene mucho en común con la de la cizaña en medio del trigo. En el reino de Dios, como en el mundo y en la iglesia, es inevitable la simultánea presencia de buenos y malos. Todos los que reciben el bautismo quedan incorporados a la iglesia, siquiera nominalmente, y a todos se les ofrece el reino de Dios mediante el Evangelio y el seguimiento de Cristo, pero varía la respuesta personal. Por eso al final del tiempo habrá una selección con suerte desigual para justos y malvados. Como en la parábola de la cizaña, los malos serán pasto del horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes, es decir, la frustración definitiva de quien ha malogrado para siempre su vida. Sí, por una parte la parábola de la red enseña la tolerancia paciente hasta el juicio de Dios, por otra orienta al hombre hacia una decisión presente acertada, urgiendo la oportuna conversión. Al final de esta serie de 7 parábolas del reino, estamos en condiciones de tener una visión de conjunto que podemos concretar en estos 4 puntos. Primero, la implantación del reino de Dios no se hará sin resistencias y dificultades. Sembrador. Segundo, pero acabará por triunfar grano de mostaza y levadura. Tercero, es necesario tener paciencia y no querer precipitar el juicio de Dios, cizaña y red. Cuarto, mientras, vale la pena renunciar a todo para conseguir el reino, tesoro y perla. Al concluir las parábolas, pregunta Jesús a los suyos, ¿entienden bien esto? Un letrado que entiende del reino de los cielos es como un padre de familia que va sacando del arca lo nuevo y lo antiguo. Según los biblistas, esta sentencia es una reafirmación en imagen del principio sobre las relaciones entre la ley mosaica y el Evangelio que expuso Jesús en el discurso del monte. Mateo 5:17. Lo viejo es la ley, lo nuevo es el Evangelio. Esta es la clave de lectura del Antiguo Testamento, lo que da sentido y valor a lo antiguo. Un modelo de este letrado cristiano que entiende del reino puede ser el mismo evangelista con el nombre de Mateo, quizá un escriba convertido al cristianismo. Para meditar. La comprensión del reino. Jesús comienza su actividad profética proclamando la llegada del reino y la conversión al mismo. Se ha cumplido el plazo. Está cerca el reino de Dios. Conviértanse y crean en el Evangelio. Marcos 1:15. Oír el anuncio del reino y la conversión al mismo es motivo de gozo, porque es proclamar la salvación. Pero, a pesar de hablar continuamente del reino, Jesús no nos dejó un tratado sistemático sobre el mismo, ni siquiera una breve definición, tan solo un mosaico de imágenes, parábolas y dichos que constituyen apuntes sobre el reino. Uno estaría tentado a meter en la memoria de un ordenador
todos esos datos para su procesamiento exhaustivo. Vano empeño. El reino no es objeto de manipulación electrónica, aunque en algo se parece a los microchips. Dicho sea con todos los respetos, en las enormes virtualidades que en sí misma encierra la diminuta semilla del reino. El reino de Dios es su absoluta y amorosa soberanía en la vida y el mundo de los hombres. Es el contenido de la buena nueva de salvación humana por Dios mediante la vida, muerte y resurrección de su Hijo. El reino es Dios mismo que se manifiesta en la persona y humanidad de Jesucristo. Por eso, el reino es el determinante de las actitudes evangélicas del discípulo que sigue a Cristo y que se resumen en amar a Dios y a los hermanos, viviendo el espíritu de las bienaventuranzas. El reino es el sustrato de toda la espiritualidad cristiana, la base de nuestra alegre esperanza, el fundamento del compromiso temporal inherente a la fe y la máxima exigencia de la moral cristiana, que pide una conversión profunda a Dios y al hombre. Por todo ello es fe, esperanza y caridad en ejercicio. El reino es un valor que cotiza siempre en alza. Más todavía, es el valor supremo por el cual todo sacrificio resulta pequeño. La parábola de la cizaña en medio del trigo y de la red para pescar se refieren sobre todo a la presencia ya operante de la salvación de Dios. Pero junto a los hijos del reino se hallan también los hijos del maligno, los que realizan la iniquidad. Solo al final de la historia serán destruidas las potencias del mal. Y quien está acogido del reino estará para siempre con el Señor. Finalmente, las parábolas del tesoro escondido y de la perla preciosa expresan el valor supremo y absoluto del reino de Dios. Quien lo percibe está dispuesto a afrontar cualquier sacrificio y renuncia para entrar en él. De la enseñanza de Jesús nace una riqueza muy iluminadora. El reino de Dios en su plena y total realización es ciertamente futuro. Debe venir la oración del Padre Nuestro e enseña a pedir su venida. Venga a nosotros tu reino. San Juan Pablo II. Audiencia, 18 de marzo de 1987. Reflexionemos. ¿Sabemos ponernos en manos del divino alfarero para permitirle que nos vuelva a crear en gracia y santidad cada vez que el pecado nos destruye? Oremos. Señor, que la diminuta semilla del reino sea la fuente perenne de las actitudes básicas de nuestro seguimiento de Cristo al ritmo de las bienaventuranzas. Así, mediante la amorosa soberanía de tu voluntad, se realizará tu reinado en el mundo que vivimos. Amén.